Buen día, jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy en Historia del Perú. El tema, la prosperidad falaz, el segundo gobierno de Ramón Castilla y de San Román, que se dio entre 1854 y 1863. La Revolución Liberal de Castilla, ¿cuál fue la causa? Después del primer gobierno de Ramón Castilla, que se da el boom del guano de las islas, gobierna don Rufino Echenique. Cuando se va Ramón Castilla del primer gobierno, por concepto de la deuda interna con aquellos empresarios nacionales que nos hacendados, ¿no? Que nos habían ayudado económicamente, nos habían prestado para solventar los gastos de la guerra por la independencia, esa deuda ascendía a 8 millones y esa deuda lo dejó Ramón Castilla. Y cuando asume el poder Rufino Echenique, esta deuda se infla a 23 millones y Castilla se pregunta por qué. Resulta que muchos amigos de Rufino Echenique habían falsificado vales falsos con la firma de don José de San Martín para cobrar deudas que no existían. Eso causa en Ramón Castilla una molestia. Entonces, ante esta situación, en Arequipa, los revolucionarios ya habían firmado un acta en el cual Ramón Castilla queda transformado en jefe del ejército y de jefe del ejército en presidente de la República. En esta revolución Castilla se dirige al Cusco, donde le ratifican el cargo. Triunfante entra a Ayacucho como presidente provisional el 5 de junio de 1854. Cuando Castilla está en Ayacucho, se dirige a Lima, firma un decreto donde elimina el tributo indígena y la abolición de la esclavitud. ¿Para qué? Como Rufino Echenique era presidente de la República, tenía el ejército en sus manos, bajo su mando. Y Castilla, un revoltoso, con causa, no tenía un ejército para hacer frente al ejército del presidente Rufino Echenique. ¿Qué hace Ramón Castilla? Decreta eliminar el tributo de los indígenas. ¿Para qué? Para que esos indígenas muy alegres porque están eliminando el tributo, se sume al ejército de Ramón Castilla. Y también abole la esclavitud para que los esclavos negros también se sumen al ejército de Ramón Castilla. El objetivo era captar indígenas y negros para enfrentarse a las tropas de Rufino Echenique. Y se dan dos batallas, como les muestro en la ficha. Se dan dos batallas. La batalla de Iscuchaca, el 2 de agosto de 1854, y la batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855. En esas dos batallas termina con la derrota definitiva de Rufino Echenique, quien abandona el poder y se va. Entonces, hay dos hechos históricos, ¿ven? La abolición del tributo indígena y la libertad de los esclavos ha sido la estrategia de Ramón Castilla para captar soldados, organizar su ejército y destituir del poder a Rufino Echenique. ¿En qué ha consistido el tributo indígena? Con Castilla se da la abolición del tributo indígena. En el presupuesto de la República que hace Ramón Castilla entre 1854 y 1855, por primera vez se elabora un presupuesto de la República. Entonces, el presupuesto llegaba a 4.796.500 pesos. Y el rubro más importante de las contribuciones era 1.660.000. ¿De dónde salía? De la contribución de los indígenas. O sea, la contribución de los indígenas representaba el 60% de los impuestos que recibía el Estado. Y ese tributo había sido implantado por los españoles en la colonia, como con la creencia de que los indígenas debían dar tributo al rey. Estos tributos primero han sido cobrados por los encomenderos y luego por los corregimientos, de forma abusiva. Pero los mismos españoles en 1808 eliminan la contribución indígena.
Y en 1815 aparece con otro nombre, ya con el de contribución indígena. Y San Martín había derogado ese dispositivo, pero es restablecido en 1826, es decir, en la República también ha vivido económicamente gracias al aporte de los indígenas. Entonces la contribución indígena, ese tributo indígena viene desde las encomiendas, los corregimientos, y en la República cambia de nombre a contribución indígena. ¿En qué ha consistido la manumisión de los esclavos? Otro hecho importante que se da mediante decreto en Huancayo, el 3 de diciembre de 1854. Los liberales que apoyaban a Castilla dan la libertad a todos aquellos esclavos que vivían en el Perú y que eran 25.000 esclavos, y cuando se da la abolición de la esclavitud, los hacendados se han quedado callados, pues ellos dijeron, no, esos esclavos nos cuestan a nosotros hemos comprado, nos cuestan dinero. Entonces, muy bien, si quieren dar la libertad a los esclavos, bien por ellos, pero tienen que pagarnos a nosotros lo que hemos pagado por ellos. Y cobraron 300 pesos por cada esclavo. El dueño tenía que cobrar 300 pesos por cada esclavo. Y por este concepto fueron pagados en efectivo 1.432.000 y en vales 3.329.000 pesos. En 1860 alcanzaba la cifra de 8 millones de pesos para dar la libertad a los esclavos, que Castilla ha tenido que pagar a los hacendados para que los negritos esclavos queden libres. Es ahí cuando viene el segundo gobierno de Ramón Castilla, que fue entre 1855 y 1862. Primero él es elegido en forma provisional, como ya les estaba manifestando, muchachos. Cuando se realizan las elecciones a nivel nacional, primero se da una convención nacional en 1855, donde ratifican a Ramón Castilla como presidente provisorio, porque ya le habían dado el golpe de Estado a Echenique. Entonces, Castilla en este segundo periodo ya tenía un temperamento autoritario, no escuchaba a nadie. Entonces se separa de sus ministros liberales y convoca para que sean ministros a sus amigos. Y así rompe y deslinda con los liberales. En 1856 elabora la nueva constitución de tipo conservadora, que reemplaza a la constitución de 1839. Entre las obras principales del segundo gobierno de Castilla tenemos, inaugura el alumbrado a gas y servicio de agua pública en Lima, construye el ferrocarril de Lima a Chorrillos, inaugura la cárcel de Lima y las estatuas a don Cristóbal Colón y a Simón Bolívar. Realiza el primer censo de la República en 1862, que arroja una población de 2.487.000 habitantes. 2.487.000 habitantes tenía el Perú en 1862. Respecto a la venta del guano, aproveche que termine el contrato con las casas comerciales internacionales para apoyar a sus amigos comerciantes peruanos a través de la compañía de consignatarios nacionales, denominados Hijos del País. Inicia con la colonización de la selva. Él crea la provincia de Loreto en 1857 y luego le da el rango de departamento, ¿no?, a Loreto. Muy bien, tenemos la Constitución de 1860. No ha sido ni liberal ni conservadora, sino fue moderada. Aquí en esta Constitución de 1860 se establece la pena de muerte. Se vuelve al sistema de votación indirecta. Esta Constitución de 1860 establece el funcionamiento de dos cámaras en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Se respetó a las municipalidades, prohíbe la reelección del presidente
y sanciona, oficializa la religión católica como religión oficial del Perú. Muy bien. Luego de este proceso se da el conflicto con el Ecuador entre 1858 y 1860. ¿Por qué? Porque el Ecuador, que tenía una deuda con Inglaterra, toma nuestro territorio peruano en la frontera con el Ecuador y se lo entrega a los ingleses 1 millón de hectáreas cuadradas a cuenta de la deuda que los ecuatorianos tenían con los ingleses. ¿Ve? Y resulta que ese territorio que los ecuatorianos estaban cediendo a los ingleses era territorio peruano, no territorio inglés. Entonces, pues, los ingleses habían sido estafados por los ecuatorianos, porque ceder territorio ajeno atentaba contra la soberanía peruana. Y como la vía diplomática no dio resultado porque los ecuatorianos insistían que ese territorio era de ellos, entonces Castilla, para hacer respetar la soberanía de nuestro territorio, prepara una escuadra y tiene que hacer respetar la soberanía nacional y bloquea la costa ecuatoriana y desembarca en Guayaquil el 7 de enero de 1860. Debido a esta situación militar, Ecuador acepta la firma del Tratado de Mapazingüe en enero de 1860, anulando la concesión que había hecho a los ingleses, porque era territorio peruano y no era territorio ecuatoriano. Ese conflicto fue corta, casi se terminó en la vía diplomática, pero miren ustedes, esa fue causa de casi de un gran conflicto, ¿no? Ahora bien, el gobierno de Miguel de San Román, él asume la presidencia en 1862 a 1863. Específicamente, San Román asume el poder el 24 de octubre de 1862, pero muere pocos meses después de forma natural, el 4 de abril de 1863. Ha sido breve su periodo de gobierno como presidente y en ese periodo corto que ha gobernado, él instaura el sistema bimetalista, es decir, la moneda, el sol de oro y el sol de plata. También implanta el sistema métrico decimal como unidades de medida, ¿no?, de longitud, de peso y volumen, el metro, el kilogramo y el litro. Y el mismo que ha sido generalizado hoy día, desde esa fecha hasta hoy día, en todo el país. Tras la muerte de Miguel de San Román, asume la presidencia el segundo vicepresidente, el general Pedro Díez Canseco, quien gobierna 5 meses, nada más, hasta que llega de París el primer vicepresidente, don Juan Antonio Peset. Durante este gobierno se inicia la guerra con España, cuando en 1824 son arrojados del territorio español, del territorio peruano los españoles, se fueron y se firma la capitulación de Ayacucho. Y como nosotros no hemos cumplido con esa capitulación de Ayacucho, porque no teníamos por qué cumplir, ellos utilizan como pretexto la capitulación de Ayacucho e intentan volver a su colonia. Pero esta vez ya estábamos preparados, peruanos, argentinos, ecuatorianos, y le hicimos frente a España y lo derrotamos definitivamente. Pero ese tema va a ser clase de la próxima reunión, de la próxima sesión que vamos a tener. En la página 149 van a trabajar la retroalimentación y en la página 150 y 151 está verificando el aprendizaje. Trabajen jóvenes ese tema, envíenme sus evidencias al final de la clase. Hasta aquí llegamos y muchas gracias, jóvenes.